Buenas tardes. ¿Cómo estás, Atilio? Siempre los nervios previos, ¿verdad? Está muy bien, está muy bien. Bueno, vos sos la presentadora, el ancla del programa, el nombre del IALC, así que yo a tus órdenes, la gente te está esperando con impaciencia. Así que adelante. Sí, acá voy yo. Hacemos todo así, somos súper originales. El vivo lo inicia Atilio, pero lo presento yo. Efectivamente, esta es una actividad que organizamos desde el Instituto de América Latina y el Caribe, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, del cual tanto Atilio como yo somos miembros. Y bueno, queríamos sumarnos con esta actividad a una serie de actividades que está realizando el instituto en tiempos de pandemia, así virtualmente. Y bueno, nada más y nada menos que para hablar justamente de América Latina, de esta realidad de la pandemia y de la nueva economía, ¿no? Cómo se reconfigura la economía, la política, la geopolítica, que es un terreno de altísima especialidad de Atilio, a quien ya todos conocen, sociólogo, politólogo. Gracias, Atilio, por tu tiempo, que entiendo en pandemia está muchísimo más acotado que... No sé si te movés de esa silla en algún momento de No, vivos en vivo. no, no. Así que bueno, queríamos empezar un poco en cuenta un mapa mucho más amplio, con correlaciones de fuerzas y contradicciones que se explican. No, ya, bien. Eh, Fundamental para poner en el análisis, por eso Atilio te, te molestamos para este vivo, para que nos cuentes un poco, bueno, cómo a partir de una cantidad de análisis que vos venías desarrollando sobre la geopolítica mundial, con el papel de China, el papel de Rusia, la decadencia del capitalismo, la crisis de los Estados Unidos, etcétera y demás, dentro del cambio de mapa político que se venía gestando en América Latina, irrumpe esta situación de pandemia y por supuesto se modifican los trazos, las relaciones. ¿Cuáles son para vos, Atilio, a grandes trazos los principales cambios o de qué manera esta pandemia afecta a la geopolítica mundial y por supuesto lo que nos interesa a nosotros, que es el mapa latinoamericano? bueno, primero gracias en tu nombre a la gente del IALC por la invitación. En segundo lugar, muchas gracias a la gente que está entrando a ver esto, gente que de Europa, me hablan de que ya están en medianoche, así que bueno, por lo menos que puedan quedarse despiertos un ratito, allá es verano, lo mismo de Perú, de México, de muchos otros países, los que puedo ir viendo, que están siguiéndonos, les mandamos a todos un gran abrazo, un gran cariño. Bueno, evidentemente, a ver, yo quisiera poner el énfasis fundamentalmente en qué va a pasar después, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar después una vez que todo esto se termina? Porque evidentemente más pronto que tarde esta pandemia va a desaparecer, va a ser controlada. Digo, hay toda una discusión sobre si la pandemia ya terminó o no terminó, si el mundo de la pospandemia ya empezó. Yo preferiría meter porque serían detalles esos que me parece que nos desviarían del análisis fundamental. Lo que uno puede decir es que el sistema internacional ya no volverá a ser lo de antes, de ninguna manera. El funcionamiento del capitalismo ya no va a ser como antes. Va a haber un cambio muy significativo al cual me voy a referir después. Esto ha producido, digamos, un terremoto en la política mundial, porque evidentemente si hay un país que ha sido golpeado brutalmente por la pandemia, ese país es Estados Unidos.
País que sabemos todos venía en una pendiente así declinante, lentamente declinante, pero venía declinando, ¿verdad? Y la pandemia lo que hace es acentuar todavía más esa declinación. Aparece con mucha fuerza China, con mucha más fuerza que antes, entre otras cosas, porque logró un éxito extraordinario, controlar. En un país de casi 1.400 millones de habitantes, lograron controlar la pandemia. Esto es tremendo. Claro, ahí aparece toda una discusión que hay que dar, que también nos llega a nosotros, aunque de manera, todo esto nos llega de manera más retardada, y es el desarrollo de sistemas de cibervigilancia y cibercontrol, que tienen un aspecto positivo. Se ve en el caso de China. China no hubiera podido controlar esta pandemia si es que no hubiera tenido toda esa enorme cantidad de dispositivos, cámaras, lectores, sensores, etcétera, que permitieron rápidamente aislar a los infectados, restablecer la columna de contactos o la cadena de contactos previas, con lo cual evidentemente pudieron lograr un éxito extraordinario. En Estados Unidos no se ha logrado. Estados Unidos está llegando ya a casi 200.000 muertes, faltan un par de días para eso, pero para que nos ubiquemos nosotros, 200.000 muertes equivale a casi 3 veces y media el total de muertos que Estados Unidos tuvo en la guerra de Vietnam y la mitad de los que tuvo en la Segunda Guerra Mundial, o sea, es un fracaso rotundo. Y eso se nota en que, bueno, evidentemente a nivel, si hay una variable blanda en el análisis de los estudios internacionales, esa variable es el prestigio internacional de los países. Y evidentemente Estados Unidos, que durante mucho tiempo fue considerado el número uno, todo el mundo, en encuestas de opinión pública, siempre cuando le preguntaban que ordenasen a los países de lo más importante, lo más respetable, lo menos respetable, Estados Unidos siempre salía en primer lugar. Bueno, pues ahora ya no. Ahora ya su situación está mucho más comprometida. Entonces hay un cambio muy importante en la imagen internacional, pero esto es una de las variables blandas. La variable más dura, más importante, de mi manera de ver, es que en un contexto en donde se habla de una caída del Producto Bruto de los Estados Unidos, probablemente del orden del 11-12%, habrá que ver cómo termina todo esto en los próximos meses, ¿verdad? En un contexto de ese tipo, resulta que China, la economía china va a crecer entre 2 y 2,5% anual. Un caso realmente extraordinario que refleja la enorme importancia que tiene la planificación económica en China, el papel central del Estado. Por eso toda una discusión a veces que yo considero un poco superflua o por lo menos no planteada con la rigurosidad necesaria sobre si el caso de China es un caso más de país capitalista o no. Yo no quiero ni siquiera entrar en esta discusión, poner simplemente una etiqueta para decir, más allá de lo que podamos pensar, es muy posible que efectivamente grandes sectores de la economía china funcionen de acuerdo a la lógica capitalista. No solamente es posible, sino que es real. Pero lo que también es real es que esto se superpone con algo que no se puede llamar un Estado capitalista, que es un Estado socialista, con peculiaridades chinas, todo lo que ustedes quieran, pero evidentemente no es un Estado capitalista, no es un Estado donde las empresas dictan lo que hay que hacer, es un Estado donde es el Partido Comunista, en el caso de China, que es el partido dirigente de ese país, el que dicta la política. Entonces esto permitió, ¿verdad?, liberar un combate muy fuerte. Entonces lo que digo, China sale fortalecida económicamente. Hoy China es el país que tiene mayor número de otros países en el mundo, del cual China es el primer socio comercial o financiero. Son más de 130. Nunca Estados Unidos, ni en el apogeo de su predominio imperialista, tuvo esa condición de ser el primer socio comercial o financiero de más de 130 países. Y además hay otro tema que es muy importante, que no quisiera centrarme solo en China, aunque lo de China es fascinante, y es que la tecnología de última generación, ¿verdad? Todo lo que es la inteligencia artificial, la robótica, todo esto, demuestra que China le ha quitado, ha desplazado a los Estados Unidos del papel de hegemonía absoluta, indiscutida, que tenía hasta hace 5 años atrás.
Y eso me parece que es el dato más duro, es lo que está en la base de toda esta preocupación, esta agresividad de Estados Unidos en relación a China, y sobre todo de la agresividad de Trump en relación a China, porque Trump es muy consciente, y la gente que lo rodea, de que están corriendo detrás de China ahora en cuestiones absolutamente centrales como la robótica, la inteligencia artificial o lo que se llama Internet de las Cosas. Entonces vemos que hay acá un cambio muy fuerte en el tablero geopolítico internacional, para usar la expresión de Brzezinski. El cambio tiene otro actor muy importante, que es Rusia, ¿verdad? Rusia que se afianza como un actor de carácter global, ya no solamente un actor que influye en su espacio inmediato como es Europa Oriental y parte del Mediterráneo. Ahora Rusia juega en el tablero mundial, y eso evidentemente va en detrimento de Estados Unidos. Entonces creo que todos estos cambios son muy importantes, ¿no es cierto?, porque este contexto internacional así de modificado le da a los países de América Latina, y acá cierro un poco la primera respuesta, le da a los países de América Latina un margen de maniobra como antes no teníamos, ¿verdad? Una cosa era antes, cuando vos tenías una hegemonía absoluta de Estados Unidos sin contrapeso, porque inclusive en la época soviética, ¿verdad?, que termina en 91, 1992, inclusive en esa época la Unión Soviética tenía una presencia política, diplomática, pero no era un actor económico de primer nivel. Era un gran actor militar, por supuesto, la paridad militar nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética fue decisiva, pero la Unión Soviética no tenía armas económicas para influir en el mundo. En cambio, China le sobran las armas económicas y Rusia tiene las armas militares, tácticas y estratégicas. Entonces, una cosa es cuando los países nuestros tenían que no negociar, sino simplemente subordinarse a lo que quería Estados Unidos, y otra cosa es cuando vos podés negociar con Estados Unidos, pero al mismo tiempo establecer relaciones comerciales, diplomáticas, políticas, militares, inclusive con China o con Rusia o mismo con la India, ¿verdad? Ninguno de estos tres países, ni China, ni Rusia, ni India, tiene bases militares en América Latina. Estados Unidos tiene 76 bases militares en América Latina. Entonces, es muy diferente negociar con uno que tiene 76 cañones apuntándote a tu cabeza, con otros tres que están por allá, ninguno de los cuales tiene esas bases. Entonces, esto abre un espacio de autonomía nacional a los países de América Latina, que me parece uno de los saldos más importantes de la pandemia. Claro, yo pensaba también a medida que vos hablabas y recordando muchas de tus enseñanzas en el libro de América Latina en la geopolítica del imperialismo, Sí. pensaba de qué manera vos ahora recuperando lo de China, podemos volver a pensar, esto es una pregunta, digo, desde las ciencias sociales, ¿cómo podemos volver a problematizar la relación entre poder político y poder económico, ¿no? Porque hay una voluntad política muy fuerte, me parece, me da la sensación en China, sobre el control de la pandemia, cosa que no hay en los Estados Unidos, ¿no? Evidentemente, porque no es que no faltarían recursos, o cuál es tu opinión, digamos, de todo esto. Yo no puedo dejar de pensar en las teorías neomalthusianas, ¿no? Y los efectos que podría tener esta merma en la población mundial en la economía, ¿no? Y cómo eso podría o no afectar también la realidad norteamericana. Mira, sí, acá me están pidiendo que hable de tantas cosas, de interculturalidad, y vamos a ver, porque esto dura, no sé lo que dura, por ahí hacemos una segunda vuelta enseguida. Pero, a ver, en Estados Unidos quieren controlar la pandemia, quieren controlar, no tienen ninguna duda. Lo que pasa es que ellos en este momento no disponen de los instrumentos suficientes como para poder controlar la pandemia. A ¿Y ver, cuáles hay un serían? dato que... Es Mira, hay un llamativo dato que pensar. es muy llamativo, pero fíjate, yo no lo podía creer, pero finalmente lo confirmé. Y el dato es el siguiente. Cuando empieza la pandemia, ¿verdad? Había alguna gente allá en Estados Unidos, alguna gente que estaba en el Centro de Control de las Enfermedades Infecciosas, este que dirige el doctor Fauci, que era un programa muy serio que tenía el gobierno de Estados Unidos hace mucho tiempo. El cretino de Trump
¿verdad? Siguiendo lo que ha sido una pauta con estos gobiernos de la austeridad y del modelo económico del consenso de Washington, recortó fundamentalmente los fondos para ese centro. Lo privó de recursos y muchos de los mejores investigadores que estaban ahí tuvieron que irse. Eso en primer lugar. En segundo lugar, otro dato que es increíble, pero que te digo, si yo no hubiera visto el informe, no lo hubiera creído, y el siguiente. Cuando empieza la pandemia, la Asociación Americana de Hospitales hace un llamado de atención al gobierno de Estados Unidos, diciéndole que tienen que tener cuidado porque no hay suficientes camas de hospital en los Estados Unidos para atender una proyección de la pandemia en donde pudiera llegar a tener que afectar a 1,5 millones, 2 millones de personas. Y ellos explican por qué, dice, porque nosotros desde los años 90, estimulados por las políticas de austeridad del gobierno y de racionalización del gasto y del gasto público, etcétera, hemos tenido que irnos desprendiendo de camas de hospital. Y adoptamos el criterio, dicen textualmente, que utiliza la industria hotelera de los Estados Unidos, que exige, o que mejor dicho, establece que para que un hotel sea rentable tiene que tener un promedio de ocupación de camas del 90%. Entonces nosotros, dice el informe, nos deshicimos de muchas camas, El informe creo que habla, no recuerdo, lo leí al principio de la pandemia, cerca de 200.000 camas, y en total tenemos 900.000 camas, 920.000 camas, de las cuales, pero una parte es cama que son camas utilizadas por enfermos crónicos. Por lo tanto, si la pandemia avanza y avanza a un cierto ritmo y de repente llega a producirse un torbellino de gente que viene a reclamar asistencia hospitalaria, no lo vamos a poder atender. Y fíjate que hubo momentos en Nueva York, no te estoy hablando de una pequeña ciudad perdida en el Midwest, en Nueva York tuvieron que dejar gente y gente que murió en la calle. No solamente que moría, que después no había morgues en donde ponerlas. Recuerden ustedes que había cadáveres que estaban en tráiler con refrigeración, de esos que se utilizan para transportar alimentos frescos o congelados, los pusieron ahí. ¿Y por qué? Bueno, porque ellos confiaron en que el gobierno de Estados Unidos, la clase dominante, de que los mercados iban a dar la solución a todos los problemas. Y esto lo reconoce, haciendo una autocrítica, el New York Times, planteando que el haber confiado en los mercados fue un error garrafal, que no se podía confiar la salud de la población en los mercados, y entonces resulta que ahora, cuando necesitan esos instrumentos, no los tienen. Tuvieron que salir a comprar barbijos, Alexia, hay gente que nos está viendo, barbijos en Estados Unidos, tuvieron que pedir, se robaban los barbijos que llegaban de China cuando hacían una escala al avión en algún país europeo. Recuerdan ustedes, llegaba la autoridad policial o de Francia, Alemania, incautaba los barbijos, se peleaban entre los europeos, no llegaban a los Estados Unidos. Digo, una locura. ¿Y esto por qué? Bueno, porque se pensó que el mercado iba a ser quien solucionara todos estos problemas. Y evidentemente eso fue un dato decisivo que hizo que a la hora en que empezó a subir esta pandemia y la afluencia a los hospitales se hizo muy fuerte, bueno, no hubo cómo resolverla y por eso estás teniendo casi 200.000 muertos. Digo, la tasa por millón de habitantes muertos en los Estados Unidos está en el orden de los 600 y pico, tengo entendido, probablemente la de China creo que está en el orden del 3 o el 4, o sea, un fracaso sensacional. Vení para acá. Miren, tengo un visitante, saluda a la gente, este señor, ¿verdad? Que es mi consejero político y académico, quiere salir, así que le voy a abrir la puerta. Un minutito nomás, le abro la puerta al señor Pancho. Mirá qué pintoresco. Ya. Bueno, para quienes se están sumando ahora, estamos acá conversando con Atilio Borón en esta actividad organizada por el Instituto de América Latina y el Caribe de la UBA, y estamos hablando un poquito, o retomando justamente esto que vos decís, lo que me parece que pone en evidencia es que el control de la mercadocracia o de la hegemonía absoluta de los mercados
es una decisión política. Absolutamente. Y entonces, me parece, te pregunto, estas evidencias descarnadas que la pandemia desvela eh, sobre las economías y sobre la gente, ¿no? En general, ¿te parece que puede ser eh, un dato interesante para justamente desenmascarar quienes buscan depositar la solución de todos los problemas en la libertad de mercado, digo, más allá de la voluntad política, que el Estado no se meta y esas posiciones? Mira, yo creo que no hay la menor duda de eso. No hay absolutamente la menor duda de eso. ¿Verdad? Pensar lo siguiente. Vietnam, un país de 90 millones de habitantes. Hasta hace 2 días, por lo menos, no miré el último dato, por ahí si quieren me pongo a buscarlo ahora acá, ¿verdad? Fácilmente. No está tan desactualizado, Atilio, no te preocupes. No, pero para darle, digamos, el Vietnam. ¿Cuántas personas murieron en Vietnam? País de 97 millones de habitantes. Murieron en total del COVID 34 personas, lo cual da una tasa de mortalidad por millón de 0,3 muertos por millón de habitantes. Vietnam. No es que estamos hablando de Holanda, Bélgica, Inglaterra, estamos hablando de un país del tercer mundo, un país de gente muy valiente, luchadores fenomenales, le dieron una paliza de aquellas a los Estados Unidos. ¿Qué tiene Vietnam? Y tiene un Estado bien organizado, y tiene un sistema de monitoreo y de control muy importante, no solamente desde arriba, la llamada cibervigilancia, desde abajo también. Organizaciones de base son muy importantes. Tradicionalmente lo fueron, ¿verdad?, en Vietnam, antes del triunfo y de la derrota de los Estados Unidos, y después con el Estado socialista, esas organizaciones populares de base adquirieron renovados bríos y nuevos aportes. Y esto te explica que en un país de los 27 millones, o sea, un país que tiene la cuarta parte de la población americana y tiene apenas 34 muertos. Miremos cuántos hay en general en los Estados Unidos, esta es la última ficha, ¿verdad? 187.460 muertes por el coronavirus. 187.460 contra 34 que dije, creo que de Vietnam. ¿Cuál es la tasa por millón de habitantes en Estados Unidos? 566. ¿Cuál era en Vietnam? 0,3. O sea, Vietnam es 1500 veces más eficiente en el combate al coronavirus que la mayor potencia capitalista de la Tierra. ¿Qué significa esto? Bueno, algo voy a poner un cliché viejísimo de mi adolescencia, pero de repente me aparece hoy, la superioridad del socialismo sobre el capitalismo. Esto es una manera de probarlo. Digo, ¿cómo poder? Bueno, además, no solamente con Vietnam, no los quiero aburrir porque hay tantos temas fascinantes en todo esto, pero por ejemplo, un país también muy pobre, ¿no es cierto?, muy atrasado, que lo dirige una facción maoísta, ultraizquierdista, como Laos, bueno, un país de casi 9 millones de habitantes, y ha tenido un control fenomenal sobre la pandemia. Entonces quiere decir que evidentemente el debate Estado de mercado está zanjado, ya está zanjado no solamente en el plano de la teoría, de la argumentación teórica, sino que está zanjado porque la práctica demuestra que el Estado, aún en países pobres y atrasados y subdesarrollados, es más eficiente que los mercados de los países más avanzados. Y ni te digo cuando uno mira también otros países, ¿verdad? El Reino Unido, en donde tenés 41.000 personas muertas y los muertos por millón de habitantes son 611. O sea, una desproporción fenomenal. Así que yo creo que evidentemente el tema está, por ese lado está zanjado, y por eso es que ahora los grandes pensadores del capitalismo, ¿qué es lo que están diciendo? Bueno, cuando termine esta pandemia, tenemos que oprimir el botón que da lugar al gran reinicio del capitalismo. Ellos lo llaman the Great Restart, el capitalismo que se pone en marcha de vuelta.
Ahora, hay mucha gente, yo la he escuchado acá entre los opinólogos en la Argentina, en América Latina, pensar que esto vuelve a la normalidad rápidamente. Absurdo. Primero, a esa normalidad no se vuelve más. Eso se acabó. Es una fase cerrada. En segundo lugar, volver a poner en marcha el mecanismo de acumulación capitalista va a llevar un par de años por lo menos. Un par de años por lo menos. O sea, no es tan sencillo. Y esto implica, por otra parte, un cambio, y hay que estar muy atentos a eso, un cambio en la lógica y en la ideología que va a apelar el capitalismo para vender su proceso, que ya no va a ser el neoliberalismo. La víctima fatal de la pandemia del COVID-19 ha sido el neoliberalismo. Eso está liquidado directamente. Está liquidado, ya no lo creen ni ellos. Yo sigo muy de cerca la literatura de Estados Unidos y de los países europeos, ya ni hablan del neoliberalismo, ni hablan del equilibrio de los mercados, justamente hacen críticas tremendas, ¿verdad? Y entonces, ¿con qué se vienen? ¿Sabés cuál es la fórmula? ¿Saben cuál es la fórmula ustedes? Algo increíble, se llama el capitalismo conducido por el Estado. Él dice, a partir de la crisis, lo que vamos a tener es lo que ellos llaman un state-led capitalism, o sea, capitalismo conducido por el Estado. Un Estado fuerte que controle los mercados, que asegure que los mercados no hagan desastres como hicieron en el medio ambiente. Hay que entender que esa gente no es tonta. Son canallas, explotadores, pero no son estúpidos. ¿Y cuál es el diagnóstico de ellos? ¿A qué se debe la pandemia? ¿Y por qué esta no va a ser la última? Que te lo dicen permanentemente. Se debe a la destrucción del medio ambiente. La destrucción del medio ambiente que hizo que especies silvestres que antes no infectaban a los animales domésticos, al destruirles sus hábitats naturales, se desplazan hacia otras regiones, entran en contacto con animales domésticos, ¿verdad? Que son los que emplean los humanos para alimentarse, y ahí viene el virus. Entonces, ellos claramente quieren un Estado muy fuerte para regular mucho eso. Y nosotros vamos a tener que realmente tener una respuesta, porque si nos quedamos pasivos en nuestras casas, que por ahora la pandemia nos obliga, ¿verdad? Pero vamos a tener que dar una pelea muy, muy fuerte. Y porque ellos dicen, ya redondeo, Alexia, esto, ellos dicen que una de las grandes enseñanzas, fíjate vos, ¿no?, que deja esta pandemia, dicen, es lo fácil y rápido que es introducir grandes cambios en la sociedad. Fíjense qué interesante, porque todo el debate en la izquierda, por años, por décadas, ha sido las dificultades de introducir cambios, etcétera. Y ellos dicen, bueno, la pandemia nos da una enorme oportunidad. Lo rápido y lo fácil que ha sido. Gente que antes se acostumbraba a trabajar, ir todos los días a oficinas, ya no va más, hacen el teletrabajo. Gente que se acostumbraba a salir a cenar con amigos, o a beber un trago, a ir a ver un espectáculo deportivo permanente, ya no más. Gente que se saludaba a los abrazos y besos ya a lo lejos. Digo, gente que no quería saber nada de barbijo, en eso ahora van con barbijo. Digo, se dan cuenta de que ha habido una modificación, que hay una posibilidad de modificar conductas y actitudes imprevistas, inimaginables, y creo que nosotros, los que queremos un cambio, los que queremos una revolución, los que queremos el postcapitalismo, tenemos que darnos cuenta también de eso, que no es tan imposible, y que ahora vamos a estar navegando en un terreno, o en unas aguas muy turbulentas, pero en donde, o bien este proyecto, ¿verdad?, de la refundación del capitalismo, el capitalismo reiniciado como quien reinicia un teléfono celular, es controlado, y para controlarlo tenemos que actuar, después voy a hablar algo de eso, o vamos a tener que acostumbrarnos a un capitalismo autoritario, fuertemente estatista, con mayores capacidades de control y de vigilancia sobre cada uno de nosotros. Entonces, esta es un poco la gran enseñanza que deja todo este momento tan especial, ¿no? A mí esto que decís del reinicio del capitalismo me trae a la mente nuestras discusiones, en nuestras charlas y nuestros estudios sobre la dialéctica. Uno sabe que las cosas no vuelven al mismo punto, no se reinician, no se pueden revertir, no se puede hacer. Entonces, este reinicio o este proyecto de reiniciar el capitalismo también, o por lo menos esperamos eso,
se va a encontrar con un sujeto social diferente, ¿no? Que dependerá de todos nosotros en qué manera podemos organizar y profundizar esos niveles de conciencia sobre esto que vos decís, ¿no? Que hay una la necesaria primacía de una voluntad política o de una dirección política por sobre los efectos de los mercados andando por su cuenta, ¿no? Y destruyendo todo a su paso. Mira, vamos a tener, a ver, cuando vos decís sujeto político, a mí me hace mucho ruido porque, aunque yo sé que vos pensás que son sujetos, son muchos, ¿verdad? Muchos Sí, sujetos, hay una pluralidad, sujetos, sujetas, como quieran llamar. No entremos en esa discusión del lenguaje inclusive ahora, pero digamos, la idea es que hay una pluralidad muy grande. Pero además con un problema para nosotros, para la izquierda, que es muy serio. Y es que un sector importante de los trabajadores, de la masa asalariada, ya no va a concurrir más a sus lugares de trabajo. O sea, básicamente el sindicalismo de capas medias, sindicalismo de empleados públicos inclusive, pero sobre todo aquellos empleados privados, ¿verdad? Muchos de ellos es gente que una vez que se estableció lo del teletrabajo y si se logran fijar condiciones que eviten una hiperexplotación de esos trabajadores, trabajadores que se precarizan en este momento, vuelven a precarizarse, ¿eh? claro. Porque son trabajadores aislados en su casa que ni siquiera saben quiénes son sus compañeros de trabajo o compañeras de trabajo. Va a ser muy difícil establecer una asamblea de trabajadores. Digamos, vos tenés una gran empresa y tenías antes empleados. Bueno, estos empleados podían reunirse en la empresa y hacer una asamblea. Hoy en día, eso es la medida en que un número creciente de empresas ya ha dicho que va a adoptar la pauta del teletrabajo, que le resulta mucho más conveniente desde el punto de vista económico, ahorran mucho dinero. Imagínate una empresa que tenía, suponete, 200 empleados administrativos y por ahí tenía 1.000, 1.500 obreros. De esos 200 administrativos que le ocupaban una planta, digamos, en el centro de Buenos Aires o de Lima o de Sao Paulo o de la Ciudad de México, de, no sé, 1.500, 2.000 metros cuadrados, ahora se quedan con un espacio mucho más reducido, ¿verdad? Alquilarán una oficina de 300 metros cuadrados, porque ahí van a ir apenas los 8 o 10 jefes de sección, etcétera. Y el resto lo van a manejar a través del Zoom. Y se van a ahorrar gastos de alquiler o se van a ahorrar gastos de impuestos por una propiedad muy extendida, se van a ahorrar gastos de limpieza, gastos de seguridad, todo eso se ahorran. Y a los trabajadores de alguna manera les van a decir, bueno, pero ahora ustedes van a estar más cómodos trabajando en su casa. Claro, los horarios van a tener que cumplirse, tendremos una fiscalización muy grande, ¿verdad? Pero hay un proceso real de precarización y esto va a ir acompañado por un cambio en el lenguaje. Ya no van a ser asalariados, van a ser asociados, van a ser contratistas, van a ser colaboradores, van a ser cuentapropistas, pero no van a ser considerados trabajadores. Es lo que en otros términos se llama la uberización del trabajador. Ustedes piensen, si yo les pregunto, o te pregunto a ti, Alexia, a ver, ¿cuál te parece que es la empresa que tiene mayor número de empleados en el mundo? Seguramente, digamos, estoy especulando, si yo me lo hubiera preguntado a mí mismo hace un tiempo, hubiera dicho, bueno, la General Motors, ¿no es cierto?, pensando en el viejo modelo, que tenía algo así como 500 o 600 mil trabajadores esparcidos por todo el planeta. Hoy en día la empresa que tiene más trabajadores en el mundo es Uber, con casi 1 millón de personas, pero ninguno de esos trabajadores de Uber no están en una plantilla de trabajadores de Uber, no tienen seguridad social de Uber, no tienen licencia de vacaciones pagas, no tienen absolutamente nada. Se ha perdido todo lo que se logró durante 100 años, 150 años de lucha política y lucha sindical. Entonces, cuando vos hablabas recién sobre los sujetos, claro, pero ojo que son sujetos que va a haber que hacer un esfuerzo muy grande para reorganizar, porque son sujetos que ahora han sido absolutamente fragmentados. Ya el capitalismo lo venía haciendo. Ahora con esto, un sector importante de las capas medias, los trabajadores de cuello blanco, se quedan en su casa.
O sea, y fíjate vos que en la historia de algunos países de América Latina, algunos de los gremios más combativos en América Latina fueron los gremios de los empleados del Estado y empleados administrativos. Hay que ver eso. Lo mismo que los maestros. A ver, ¿las clases van a seguir siendo como antes? ¿Alguien se imagina que el año que viene vamos a tener un aula con 200 alumnos atestados como solíamos tener en la Universidad de Buenos Aires? O en la UNAM, o en San Marcos, o en la URJ en Brasil, o mismo en la Universidad de Roma, ¿verdad? Que me ha pasado a mí, un aula atestada de gente. No, ni loco. Primero no lo van a permitir. No lo van a permitir, van a admitir una parte de los alumnos. Llegarán a ver un curso con 200 alumnos, bueno, van a venir 30 y punto. Y van a ir rotando. Y el resto, por el Zoom. El Zoom, que era una pequeña empresa, hoy en día, Zoom, ¿no es cierto? Que no lo estamos usando nosotros, estamos usando Instagram, la contra. Bueno, pero Zoom hoy en día tiene un valor de mercado que es superior al Producto Bruto de Bolivia. Zoom. ¿Qué es Zoom? Claro. Nada. Y una posibilidad de esto. Y pienso, digo, el impacto en las subjetividades políticas también, porque cómo ocupamos las calles, cómo nos organizamos, y cómo todo esto va rompiendo también un poco los lazos de solidaridad, ¿no? Que es una de las banderas que nosotros teníamos de este lado, ¿no? Cómo esto también va necesariamente a modificar nuestras prácticas de intervención política. Absolutamente. Ese es uno de los problemas, porque nosotros lo que pasa es que hasta que no podamos ganar la calle, lo que podemos hacer es esto que yo he dado en llamar asociativismo digital. O sea, ir aprovechando las posibilidades, ¿verdad? Las posibilidades que ofrecen estas nuevas tecnologías para mantener una vinculación entre nosotros. Pero el lugar por excelencia en el cual las clases populares ingresan en la historia y mueven a la historia es cuando toman las calles. No es desde las instituciones. Digamos, ninguna gran revolución social se hizo a partir de una ley o un decreto desde arriba. Se hizo desde las calles. Esta es la historia, pero no solo las revoluciones socialistas. Piensa en las revoluciones burguesas. ¿Cómo se hizo la revolución burguesa? ¿Que por un edicto de Luis XVI que abdicaba del trono? No, se hizo porque tomaron la Bastilla, prendieron fuego a la Bastilla, después fueron a Versalles, etcétera, listo. Inglaterra, que muchas veces yo veo a algunos imbéciles en mi profesión, y perdonen el enojo, pero bueno, escuchar cosas que hablan, hay el modelo de Westminster en Inglaterra, claro, el modelo de Westminster, ¿verdad? Después de 80 años de luchas fratricidas, derramamiento de sangre y que le cortaron la cabeza a Carlos I. Así es muy fácil. Si me olvido todo aquello, el modelo de Westminster es un modelo elegante de dos partidos, que no hay gritos, vociferaciones, ni nada de eso. Pero la calle fue la que determinó la caída de la monarquía absoluta en Inglaterra. Fue Cromwell y todo aquel desmadre que se armó en aquella época. No fueron los edictos de los reyes o las leyes de las actas del Parlamento británico. Y cuando mirás en Estados Unidos, sí, la abolición de la esclavitud, gracias a Lincoln, claro, pobre Lincoln, lo mataron por eso. Pero primero hubo 4 años y medio de guerra civil, en donde la gente salió a la calle a luchar por el fin de la esclavitud. Entonces nosotros ahora, el problema que tenemos, no podemos salir a la calle, porque nos contagiamos y nos morimos todos. Ojo con este tema. Esto es gravísima la cosa, gravísima, y esto está lejos de haber terminado. Entonces, la derecha, sin embargo, sale, porque la derecha lo que quiere es que se acabe, que se abran las actividades. Claro, y ellos como representantes de los grandes intereses económicos tienen mucha razón en defender eso, aunque es una razón absolutamente perversa, porque ¿qué es lo que temen ellos? Bueno, que la gente pierda la rutina de someterse a la disciplina del trabajo que le imponen los patrones, y que ya la gente que antes iba mansamente todos los días, de lunes a viernes, a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, y ahora ya no esa costumbre se ha perdido en grandes sectores, ¿verdad? Por lo tanto, ellos están empujando para salir a la calle y salen a la calle, y de hecho el pico
de los contagios en la Argentina, ¿verdad?, tiene que ver con dos grandes manifestaciones, no tan grandes, pero suficientemente grandes, que hizo la derecha, y que luego de eso, a la semana y media, 2 semanas, se disparó el pico de contagios. Y ellos de alguna manera creen que de esa manera se va a producir, yo tengo para mí esa impresión, una limpieza social y de clase que va a acabar con los sectores pobres y van a quedar vivos solamente los sectores más ricos, pensando estúpidamente, de que ellos con sus clínicas privadas, sanatorios privados, van a estar a salvo. Y yo ya acabo de hablar con unos grandes amigos que tengo en Perú, por ejemplo, en Lima, y me dice un muchacho, no debe llegar a los 40 años, que él perdió 3 amigos de su generación y gente que no conseguía un respirador en ningún centro médico de Lima, ni público ni privado. Porque cuando viene el aluvión, el gran tsunami de contagiados, no alcanzan los números, ¿verdad?, de camas, y además la gente se olvida mucho de que no basta con tener la cama y el respirador, tenés que tener personal idóneo que lo pueda manejar. Y acá lo que estamos viendo en la Argentina, por ejemplo, es que en algunas provincias están las camas, están los equipos, pero no hay personal que lo maneje. Es decir, no es que cualquiera entuba a una persona y lo deja ahí. Esto requiere un saber muy especial. Bueno, pero me he ido por las ramas, entrando en toda esta... Pero el tema era un poco plantear esta pluralidad de sujetos sociales y la necesidad imperiosa de mantener nosotros una organización que cuando la pandemia nos permita salir a la calle con seguridad, tenemos que salir a la calle, porque si no ellos van a recargar el capitalismo y ahí sí que vamos a estar peor que en las épocas del neoliberalismo. Eso desde ya seguro. Atilio, quería, perdón, justo que tengo que hablar, me dan ganas de estornudar. Una notita de color. Está permitido democráticamente, no hay ningún problema. Yo me permití traer al gato acá, así que... Atilio, para venir un poquitito a América Latina, ¿no? Vos hablabas de China, hablabas de Vietnam, de Laos. ¿Qué información nos podés compartir de Cuba, ¿no? Pensando también que en medio de esta pandemia se volvió a poner sobre la discusión esa tradición internacionalista de solidaridad de las brigadas de médicos cubanos. De hecho, tenemos a la Henry Reeves nominada para el Nobel de la Paz. Digo, ¿cómo ves que eso también impacta o qué posibilidades le da a Cuba de volver a poner en agenda sus valores éticos y su humanismo por sobre los valores comerciales, mercantiles, etcétera? Mirá, Cuba ha sido extraordinario lo que han logrado, ¿no? Porque ellos tuvieron en noviembre, diciembre y parte de enero un gran flujo turístico. Está la temporada alta del turismo en Cuba y les llegaron muchos tipos infectados. Pese a ello, ¿verdad?, en Cuba el total de víctimas del coronavirus, estoy mirando acá, 94 en total para una población de 11 millones, un poquito más de habitantes, lo cual da una tasa de muertos por millón de habitantes del 8. 8 muertos por millón de habitantes. Compárenlos con casi 600 que tiene Estados Unidos. De nuevo, un país pobre, subdesarrollado, bloqueado, agredido, saboteado por todos los medios habidos y por haber, sin embargo, demuestra con su eficacia del sistema de la salud pública cubana que pueden controlar una pandemia como esta mejor. Entonces, evidentemente Cuba lo está haciendo. Ingresos, digo, si mal no recuerdo, el turismo es el segundo principal ingreso de divisas de la economía cubana, ¿no? Y cómo esto también afecta a ese ingreso. Absolutamente, absolutamente. Y sin embargo lo han podido hacer. Otro que ahí la ha hecho bastante bien ha sido Venezuela. También otro país bloqueado, saboteado, presionado brutalmente, agredido militar, política, diplomáticamente. Venezuela tiene una tasa de 13 muertos por millón de habitantes. O sea, una tasa un poquito más alta que Cuba,
pero mucho más baja que la que tienen países como Argentina, por ejemplo. Nosotros estamos cerca de 190 por millón y Venezuela está en 13 por millón. Por eso cuando algunos idiotas de la derecha dicen, ¡ay, no queremos ser Venezuela! Bueno, quisiera ver, digamos, el exceso de muertes que se origina por el hecho de que allá ellos tuvieron, los médicos cubanos instalaron un sistema fuerte de salud pública, detección temprana, etcétera, y acá la gente esta que habla diciendo no queremos ser Venezuela, bueno, ahí tenemos la diferencia, ¿verdad? Pero bueno, en términos más generales, tenemos una América Latina sumamente complicada, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, primero porque hubo una contraofensiva del imperio brutal, hay que reconocer eso, o sea, contraofensiva que empezó inmediatamente después de la derrota de Estados Unidos en Mar del Plata, en el ALCA, enseguida se pusieron en marcha los planes de desestabilización. Ustedes recordarán que en el 2008 se estuvo a punto de producir la partición de Bolivia, porque Estados Unidos mandó un año antes como embajador allá a La Paz a un señor, Philip Goldberg, que había sido el que hizo la partición de la ex Yugoslavia. O sea, fíjense cómo Estados Unidos maneja con mucha precisión el personal, la gente que está mejor capacitada. La mandaron a La Paz, a Philip Goldberg, con la misión de hacer lo mismo. La Bolivia del altiplano y pobre por un lado, la Bolivia rica en petróleo, gas, soja, etcétera, la Bolivia del llano oriental por el otro lado, Bolivia occidental, Bolivia oriental, dos Bolivias y sacar del medio a Evo Morales. Milagrosamente no prosperó esa tentativa de golpe. Evo terminó expulsando al embajador norteamericano de Bolivia, etcétera. Pero volvieron a la carga y en el 2009 acabaron con el gobierno de Mel Zelaya en Honduras, que es un país estratégico desde el punto de vista del desplazamiento de la Cuarta Flota y del Comando Sur de América Latina. Luego en el 2010 quisieron cargárselo a Rafael Correa, estuvieron a punto de lograrlo. Correa zafó milagrosamente, porque una vez que se acabó, digamos, el acoso, cuando él se retira del hospital, tuvo la sensatez, la gente de su equipo, de su guardia, él no quería, de irlo a buscar con un automóvil blindado. Ustedes no saben cómo quedó ese automóvil, acribillado a balazos. Si él hubiera salido con el auto que él quería, un auto común y corriente, ¿verdad? Porque se acuerdan que él es muy así, irascible, y se enojó y salió a una ventana y dijo, disparan y esto. Digo, la gente de seguridad lo quería matar, ¿eh? ¿Cómo hace eso? Bueno, salió, pero le fracasó el golpe en contra de Rafael Correa en el 2010. En el 2012 se lo llevan puesto a Fernando Lugo, que se entregó sin luchar, imperdonable. Es un caso clásico de lo que Maquiavelo hablaba de qué es lo que no debe hacer nunca un príncipe, que es cuando vienen a agredirte, poner mansamente, arrodillarte y poner la otra mejilla para que te vuelvan a pegar. Que esto es algo que a mí me preocupa un poquito del gobierno argentino, ¿no es cierto? Hay una cierta vocación por que los medios de prensa, la televisión, toda la industria cultural que domina la derecha, le pegue y no hay una respuesta firme como yo quisiera. Pero bueno, en el 2012 se lo llevan puesto a Lugo, luego lanzan la gran ofensiva contra Cristina y contra Dilma Rousseff. Contra Cristina finalmente no pudieron destituirla, pero sí lograron derrotarla en las elecciones en el 2015 con Macri, que abrió un periodo espantoso para la Argentina, y a Dilma Rousseff le hicieron el famoso juicio político y la sacaron. Entonces, hoy tenemos una situación latinoamericana en donde tenés manteniéndose a duras penas tres gobiernos que vienen de la fase de ascenso de los gobiernos progresistas en la América Latina, que son Cuba, Venezuela y Nicaragua, con problemas de todo tipo, porque hay que ver lo difícil que es gobernar un país cuando uno está con esa presión brutal que el imperialismo, sus aliados, la OEA, el Comando Sur, la Cuarta Flota, los canallas de la Unión Europea, gobiernos cobardes de la Unión Europea que avalan los peores crímenes hechos por Estados Unidos en América Latina. Bueno, pero ahí se mantiene, con dificultades, pero se mantiene, ¿verdad? Y eso es muy importante. Luego, la aparición de López Obrador, muy importante en el escenario latinoamericano. México,
que empieza a transitar un camino, digamos, del progresismo, una centroizquierda moderada, muy moderada, pero hay que tener en cuenta que Estados Unidos, para Estados Unidos, México es el país más importante del mundo. Y lo que pueden hacer, por ejemplo, los camaradas de Laos, para volver a Laos o a Nepal, una extrema izquierda maoísta, ultra radicalizada, que se llevó puesta todas las instituciones de la República Burguesa, no hay ni un gesto de Estados Unidos ni de su diplomacia para desestabilizar el gobierno de Laos. Pero por cualquier cosa mucho menos radical que se haga en América Latina, tenés toda la furia del imperio. Entonces, y sobre todo en México, que es la gran frontera que Estados Unidos tiene con el tercer mundo. Eso es lo que ellos siempre dicen. El problema nuestro está en la frontera sur, no con Canadá. Canadá ya se lo han desayunado, ¿no es cierto?, como un omelette. Pero en la frontera sur y el Caribe están los problemas. Entonces, que ahí aparezca un López Obrador, muy importante porque no se ha plegado a la campaña de reconocimiento de Guaidó, ni de destitución de Maduro o de Ortega, ni nada de eso. Y luego acá en la Argentina, con el triunfo de Alberto Fernández, también en un gobierno de coalición muy heterogéneo, como todos los gobiernos de coalición, muy heterogéneo, pero que de todas maneras ha significado un cambio en relación a lo que conocíamos antes. Entonces, yo me parece que el panorama latinoamericano, una vez que esto se normalice, y no es volver a lo anterior, sino acabar con la emergencia de la pandemia y todo lo demás, creo que va a ser posible una rearticulación. Pero esto da para largo. Como yo veo que estamos a punto de finalizar, te quería preguntar, y tal vez a Julián, si anda por ahí, si no es hora de finalizar esto y reiniciar de vuelta para terminar de hacer las preguntas. ¿Qué te parece? ¿Te parece bien? Grabamos esta parte y reiniciamos enseguida y amplío un poco el panorama latinoamericano, que me parece que está muy importante. Y prefiero cortar yo antes de que se corte solo, porque si no, no lo puedo grabar. ¿Te parece bien? Si te parece, Atilio, cerramos con eso y en todo caso después reprogramamos un segundo encuentro para seguir hablando. Nos volvemos a conectar ahora. Enseguida nos reconectamos. Yo ahora finalizo, grabo y te vuelvo a invitar para el vivo, ¿ok? Seguimos. Ahí voy, ¿eh? Una pausa comercial y ya volvemos. Yo no sé si es que no sé buscar los vivos, pero en la página de Instagram de él no aparece ningún vivo, solo están las fotos. O mi teléfono no está habilitado para ver los vivos, no sé. No sé, pensé que también se podía ver por YouTube, por otro lado, pero bueno, no sé. Yo ahora finalizo, grabo y te vuelvo a invitar Pueden buscar en Facebook y en YouTube muchas otras actividades del instituto que por supuesto se tuvieron que reconfigurar en el marco de la pandemia. Teníamos pensadas las jornadas del Instituto de América Latina como reflexionar, pensar desde las ciencias sociales, desde la geopolítica y desde América Latina
cómo se reconfigura el escenario internacional y latinoamericano a partir de la pandemia, y referencia obligada para hablar de estos temas, por supuesto, el doctor benemérito Atilio Borón, que nos recibe en su frondosa biblioteca, con su gato, que ya dejó salir. Y bueno, la idea es por ahí terminar en unos 15, 20 minutitos. Estuvimos haciendo un paneo sobre el papel de China, el papel de Rusia, los problemas de Estados Unidos, el papel de la voluntad política y de los números que ponen en evidencia diferentes formas de pensar la pandemia, la salud y la vida de estados socialistas, de estados por lo menos alejados de las políticas regidas por la mercadocracia. Y bueno, nos gustaría terminar con una amplia reflexión sobre el escenario de América Latina, las perspectivas para América Latina. Nosotros en otra actividad estuvimos hablando un poquitito también sobre el problema de la deuda y el histórico papel que las deudas han tenido en nuestros países. Y bueno, cómo podríamos pensar o cuáles son las claves que, Atilio, vos nos podés compartir para entender lo que está pasando y lo que se nos va a venir, ¿no? Bueno, bien, bueno, sí, estamos esperando un poquito a la gente que se está reintegrando ya en buena medida. De todas maneras van a poder ver esto grabado, lo vamos a grabar y lo vamos a poner en redes sociales. O sea, los que no puedan llegar hasta el final ahora, no se preocupen porque van a poder tener todo este material para ustedes. A ver, vos pronunciaste la palabra deuda, una palabra que fundamental, ¿verdad?, en un momento como esto. Y yo quiero decir, en relación al tema de la deuda, que cuando uno mira a la literatura más actual sobre el tema, y mira a los grandes pensadores y los economistas de la derecha, ¿verdad?, la burguesía, ¿qué plan tienen ellos? ¿Cuál es el diagnóstico que ellos hacen? Porque esto es como una partida de ajedrez. La lucha de clases no es muy diferente de una partida de ajedrez o del otro juego, el chino, el Go, ¿no es cierto? Es decir, acá conocer la estrategia del rival es un dato fundamental, fundamental para poder derrotarlo. ¿Cuál es la estrategia que ellos tienen en este momento? Ellos dicen, poner en marcha el capitalismo va a requerir un esfuerzo enorme. Y ese esfuerzo no lo pueden hacer los privados, lo tienen que hacer el Estado. O sea, por eso les decía yo del capitalismo estadocéntrico que ellos están proponiendo. Esto quiere decir que vamos a tener que aumentar los impuestos a las grandes fortunas y a las grandes riquezas de las grandes empresas. Cosa que en Argentina, si hay argentinos, que hay unos cuantos acá, han visto que produjo una especie de corrida espantosa de la derecha, los grandes medios, que es expropiatoria, confiscatoria, arrasa con los derechos individuales, la libertad individual, bacanas. El fantasma del comunismo, el fantasma del comunismo. Que se nos viene encima, así, ¿no es cierto? Así, el trapo rojo que viene avanzando, ¿verdad? Por favor, yo puse una nota, de paso le digo, la pueden ver en mi blog, está hoy, creo que se publicó en varios diarios digitales. Margaret Thatcher hizo algo parecido a esto. Margaret Thatcher, salvo que me vengan a convencer de que era chavista en el año 1981, Margaret Thatcher le metió un impuestazo tremendo a los bancos y después le metió al año siguiente un impuesto fenomenal a las petroleras del Mar del Norte, pero un impuesto que significó levantar mucho, mucho dinero en aquellos años, ¿verdad? 5.000 millones de dólares de aquella época son fácil 15.000 millones de dólares de hoy. Y a nadie se le ocurrió decir que eso era populismo, comunismo, etcétera. Pero bueno, la derecha latinoamericana es tan brutal, tan cerril, tan atrasada, tan troglodita, que esta medida que hace en Inglaterra Margaret Thatcher y que después la repitió Tony Blair cuando fue primer ministro y después la volvió a repetir Gordon Brown, otro primer ministro británico, y que en Estados Unidos está discutiéndose todo esto. Bueno, ellos dicen, para hacer este esfuerzo de poner el capitalismo en marcha requerimos grandes plata, grandes sumas de dinero. Por eso hablan de una reforma tributaria,
Por eso Bill Gates, Warren Buffett, la nieta de Walt Disney, están diciendo tenemos que pagar más impuestos. No es que lo dicen porque son filántropos, lo dicen porque tienen una clara conciencia de que la sustentabilidad del sistema supone que hay que inyectar masivas cantidades de dinero para sostener esto, para ponerlo en marcha, cosa que acá todavía en la Argentina no se comprende. Se piensa que con el presupuesto aprobado el año pasado, más un pequeño retoquecito, se va a lograr, y eso es una convocatoria a una catástrofe. Yo espero que se den cuenta los amigos que están en el gobierno lo antes posible de esto, porque si no, vamos mal. Bueno, pero esto venía a propósito de la deuda. Entonces ellos dicen, va a haber que poner mucho más dinero. Y la deuda, ¿saben lo que están diciendo? En ninguna de estas grandes catástrofes mundiales que hemos conocido, sobre todo a partir del siglo XX, llámese Primera Guerra Mundial, llámese Gran Depresión de los años 30, llámese Segunda Guerra Mundial, en ninguno de estos tres enormes acontecimientos, ninguno de los cuales fue tan global como este es mucho más universal que los tres que les mencioné, pero ellos dicen, en ninguno de aquellos tres casos salimos sin un jubileo universal de la deuda. Por eso a mí me pone de pésimo humor cuando yo veo muchos compañeros que están en el gobierno preocupados por la deuda, los bonistas, etc. Yo dije, infructuosamente, hice llegar este mensaje a muchas autoridades, diciendo, miren, no se preocupen por ese tema, porque ese tema no puede Hay que ser poner de mal humor a Tilio, ¿eh? No es fácil poner de mal humor a Tilio. Bueno, pero realmente me da mucha rabia, porque la verdad, cuando uno lee que los principales pensadores del imperio están diciendo de que nadie va a pagar la deuda, y te lo dicen además, ¿quién pagó la deuda de la Primera Guerra Mundial? Alemania no, pagó un año y después no pagó más. ¿Por qué no pagó más? Porque nos dimos cuenta, te lo dicen ellos, que si Alemania la asumíamos en el pago de la deuda, no se recuperaba la economía internacional, porque era uno de los países más importantes. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania tampoco pagó nada, Japón pagó menos del 3% de las reparaciones de guerra, y Italia no pagó un mango, hablando mal y pronto, pero no solamente eso, Inglaterra era deudora muy fuerte de la Argentina, ¿verdad? Porque durante la Segunda Guerra Mundial Argentina abasteció a los aliados, sobre todo a Inglaterra, enviando carnes y granos. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, la deuda que tenía Argentina con, Gran Bretaña con nosotros era muy significativa. ¿Qué dijeron los ingleses? Arréglense, miren, ahí tenemos unos ferrocarriles, una chatarra vieja, quédense con eso, y a otra cosa, ¿te das cuenta? Entonces, después de la Gran Depresión pasó lo mismo. Entonces, lo que yo planteaba era no hacer un gesto altisonante, decir no pagaremos la deuda, etcétera, porque eso no tiene mucha eficacia en la lucha política, ¿verdad? No tiene mucha eficacia. Lo que tiene más eficacia es decir, mire, sí, vamos a conversar de la deuda, pero ¿saben qué? Como los economistas de ustedes están diciendo que nadie sabe cómo va a estar funcionando el sistema monetario internacional a la salida de esta crisis, porque nadie sabe si las tasas de interés, por ejemplo, fíjate que te llegan a decir, Alexia, que las tasas de interés pueden ser negativas. O sea, que te prestan plata y encima no te cobran intereses y hasta te dan un plus. Entonces, ¿en qué sentido tiene en ese marco ponernos nosotros a discutir la deuda? No tiene ningún sentido. Pero bueno, fue un error que se cometió acá. Ahora espero que con el fondo no vuelvan a hacerlo. Pero yo creo que es importante que nosotros en América Latina, porque no es el único país endeudado de la Argentina, que dijimos, mira, el tema de la deuda lo hablamos una vez que termine todo este caos. Una vez que esta situación absolutamente caótica, disparatada, de locura que hay en este momento, en donde las grandes empresas tecnológicas, Apple, Microsoft, Facebook, Amazon y Google, o Alphabet, que es la dueña de Google, están ganando a niveles sin precedentes de su historia y la gente se está muriendo de hambre. Una vez que se normalice toda esta situación, ahí hablamos de la deuda y punto. Pero bueno, volviendo al escenario latinoamericano, para nosotros la unión de América Latina, la unidad de América Latina es decisiva para defendernos del imperio. No tenemos de otra. Por algo, Estados Unidos siempre tuvo dos principios rectores para la política
en relación a América Latina. La diplomacia norteamericana en relación a América Latina tuvo dos vectores constantes, permanentes. Primer vector, el hecho de que no debía intervenir en América Latina ninguna potencia extrarregional. Y eso quedó plasmado en la doctrina Monroe. 1823, cuando todavía América Latina no se había emancipado definitivamente del yugo del Imperio Español, ya Estados Unidos, un año antes, se había elaborado su doctrina para América Latina, América para los americanos, América para los estadounidenses. Ese es el primer vector. Segundo vector de la política de Estados Unidos de América Latina, la oposición intransigente y absoluta, ¿verdad?, hacia cualquier cosa que pudiera redundar en un fortalecimiento de la unión de los países de América Latina. O sea, mantener alejadas potencias transregionales y al mismo tiempo garantizar, ¿verdad?, garantizar que estos países díscolos al sur del río Bravo no se unifiquen de ninguna manera, que no haya ninguna posibilidad de unificarlos. Estoy mirando para el costado porque acá la tengo desaparecida, Alexia, no sé si estás, si se te fue la imagen, me estás esperando o qué. Ahí estás, perfecto, reapareciste, bien. Entonces, estos dos vectores son fundamentales hoy. Por eso, ahora, ¿qué pasa? Eso se había logrado en los primeros años del siglo XXI. La gran derrota que sufrió Estados Unidos en el ALCA fue impresionante, la del 2005. Y después por eso empezó la contraofensiva que les hablé recién, en contra de Evo, en contra de Correa, en contra de todos los gobiernos progresistas. Ahora tenemos que avanzar en esa dirección, pero claro, el cuadro es muy diferente. Está Argentina muy aislada, acá en el sur, México muy aislado en el norte, Venezuela, Cuba y Nicaragua recontra acosados y golpeados y agredidos y sancionados por todas partes, pero la buena noticia es que el escenario político latinoamericano está empezando a cambiar. Está empezando a cambiar, a ver, si no hubiera sido por la pandemia, lo más probable es que Sebastián Piñera hubiera tenido que abandonar la presidencia de Chile en enero de este año. Había llegado a un punto en donde su nivel de aprobación en las encuestas llegaba al 9% y no podían contener a la gente en la calle. Ese pueblo chileno luchó, digamos, con una fuerza, un empuje, un encomio realmente extraordinario. Y él lo tenía prácticamente acorralado. Vino la pandemia, la desmovilización fue inevitable. Pero bueno, ahora están empezando a salir de vuelta, con riesgo. Chile está sufriendo muchísimo, la tasa esta de letalidad por millón de habitantes en Chile es tremenda, están por el orden de los 600 por millón, una locura, ¿verdad? Bueno, pero en Chile las cosas van a cambiar. Chile no va a volver a lo de antes, el dominio de la casta política post-pinochetista se acaba en Chile, se acaba. Qué buen homenaje sería, ¿no? Para los 50 años de la Unidad Popular que se celebran ahora. ¿Cómo? Qué buen homenaje sería eso, digo, pensando en el 50 aniversario del triunfo de la Unidad Popular en Chile. Sí, sí, sería realmente notable que pudiera ocurrir justamente el 4 de septiembre, se cumplen 50 años del triunfo de Salvador Allende, Alexia. Fíjate el volumen, que lo tenés muy bajo. Bueno, en Perú también hay elecciones el año que viene y la desarticulación completa del fujimorismo, del APRA, de toda la fuerza de la derecha ha sido realmente impresionante. Y hay posibilidades de que una alianza, una coalición nueva, ¿verdad?, que se está armando en Perú, con gente de izquierda o otros más o menos, ¿verdad? Ustedes saben cómo son estas cosas, pueda llegar a producir un cambio importante en el gobierno. En Ecuador, todos los canallas que rodean al corrupto, porque no es solamente un traidor, es un corrupto, fue traidor porque era corrupto, o sea, la secuencia es esa. Lenín Moreno era un corrupto. Estados Unidos le descubrió todos los chanchullos que había hecho con Odebrecht y otras empresas, y los servicios de Estados Unidos, en lugar de comunicar eso al gobierno de Rafael Correa, se quedaron
calladitos la boca, no dijeron nada. Lo dejaron ganar y al día siguiente lo van a ver y como suele decir, se ven en las películas, welcome, you work for us ahora. Bienvenido, bienvenido a la trabaja para nosotros, porque miraste este dossier que tenemos acá, este prontuario con todos los robos, las cosas que ha hecho y por lo tanto traicionó. No iba a traicionar si no lo descubría. No le convenía, ¿verdad? Pero tuvo que hacerlo, ponerse al servicio. Y ahora tiene el problema que cuando termine su mandato, fíjense que lo de Ecuador es tan escandaloso que ni siquiera hay un candidato a la sucesión de Lenín Moreno. No hay candidato oficialista. Ya se cerraron los binomios, 18 binomios o 20 binomios que compiten por la presidencia. No hay uno que represente a Lenín Moreno y a su infame gobierno. Entonces quiere decir que va a venir algo. Yo creo, espero, la fórmula que están haciendo Andrés Arauz y Rafael Correa, ojalá que finalmente a Rafael no lo corten, y si lo cortan inclusive hay otro candidato que va a acompañar a Andrés. Andrés, un cuadrazo, joven, un muchacho, 35 años, un economista brillante, pero un economista con un pensamiento político y social muy, muy Claro, avanzado. Y ahí yo creo como que es muy Rafael probable Correa. que se pueda ganar la elección. Entonces, buenas perspectivas en Chile, buenas perspectivas en Perú, buenas perspectivas en Ecuador. Colombia, que está sumergida en ese maldito narcogobierno de Iván Duque, que cuenta con la protección de Estados Unidos, la Unión Europea, la OEA, el Comando Sur. Todo. Colombia es un país ocupado por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Hay 9 bases militares norteamericanas en Colombia. Pese a eso, ¿verdad? En las últimas elecciones, la derecha colombiana perdió las ciudades, las 3 ciudades más importantes, Bogotá, Cali y Medellín. Esto quiere decir que hay un fermento de cambio muy importante. Y ahora está en prisión domiciliaria Álvaro Uribe, y me parece a mí que ese aparato que se había montado en Colombia comienza a resquebrajarse. Va a ser muy difícil, porque vuelvo a repetir, Colombia hoy por hoy es un protectorado de los Estados Unidos. Y Estados Unidos va a tratar de mantener, ¿no es cierto?, el control sobre Colombia. Pero las cosas van a cambiar. Claro, y quedan los reveses que ocurrieron en Bolivia, este golpe sangriento, brutal, reaccionario, misógino, en contra de los pueblos originarios, homofóbico, en contra de la Pachamama, Clerical. exculpando la huipala, todos esos sectores, los más recalcitrantes, todos estos estratos en descomposición de la vieja sociedad boliviana, echando a lo que fue sin duda el mejor gobierno de la historia de Bolivia, pero de lejos. Yo conozco ese país, hace 50 años que voy a Bolivia. Digo, los cambios que hizo Evo en los 10 años de su gobierno no se pueden creer. Las transformaciones que hizo de fondo, pero perdió la batalla ideológica. Perdió la batalla ideológica y la perdió porque en el fondo en los gobiernos de izquierda hay una actitud de menosprecio por la importancia del tema central de la comunicación política. Hay una subestimación, pensar de que la política se hace de otra manera, con estos arreglos de las electorales, etcétera, que son importantes, y claro, si no, no llegas al gobierno, hay que ganar la elección. Pero luego de ganar la elección, tenés que consolidar tu base de poder. Y eso supone hacer lo que con Frei Beto hemos llamado la realfabetización política de las sociedades, la realfabetización política, es decir, un proceso de educación política. Porque cuando uno mira cuál ha sido el gran defecto, por qué perdió el oficialismo kirchnerista en la Argentina en el 2015, es increíble que se perdiera contra un personaje de marca menor, ¿no es cierto?, como Macri. Bueno, porque hubo una confianza muy grande, infundada, en que la política de expansión del consumo de los sectores populares y ciertas políticas de promoción social que las hubo y que fueron importantes, eran suficientes para ganar la lealtad política y no alcanzó. Hubo ayuda, evidentemente esa gente claramente votó a favor del gobierno, de la candidatura de Scioli, pero no fue suficiente
no fue suficiente para poder torcer el rumbo. Entonces se perdió esta elección. Acá me está diciendo Alexia que se le hizo intermitente la señal. Bueno, estamos ya cerquita de terminar, pero bueno, quería un poco redondear este panorama, ¿verdad? Decir de que entonces el año que viene, es el 2021, y el final de este año van a ser años importantes. Le estaba hablando de Bolivia, al golpe, me distraje por lo de Alexia, que ojalá que pueda volver a reincorporarse acá con nosotros. Este, eh, Creo que tenemos elecciones en diciembre tenemos elecciones en diciembre ahí en Venezuela, perdón porque estoy tratando de ver si la puedo traer a Alexia de vuelta, elecciones en Venezuela, tenemos elecciones en Chile, ¿verdad? La elección de la Asamblea Constitucional, que no quieren llamarle Asamblea, la batalla por las palabras, ¿eh? En vez de una convención constitucional. Hablando de una convención, no quieren saber nada. En Chile tuvo 3 constituciones en toda su historia, ninguna de las cuales surgió del voto popular. Fueron siempre constituciones impulsadas por gobiernos y por gobiernos de derecha. El gobierno tradicional de la época inmediatamente post-independencia, Diego Portales en 1833, Arturo Alessandri la Constitución de 1925 y Pinochet la del 80. Y le niegan ese derecho al pueblo chileno. Pero ellos van a prevalecer. Pero les decía, bueno, tuvimos un retroceso en Bolivia. Creo que en Bolivia a la larga la presión popular va a ser muy fuerte y va a ser difícil que puedan mantener un gobierno como el de esta personalidad bufonesca que es la Yanine Áñez. Y el gran error del Frente Amplio en Uruguay, que realmente se quedó dormido ante un personaje de cuarto, un personaje que es el Macri uruguayo, ¿verdad? Todo engolado, con aires de pseudo aristócrata. Me hace acordar mucho a Fernando Collor de Mello, ¿no? La misma actitud, así medio deportista, un tipo sobrado, de mucho dinero, muy despreciativo, que va a condenar al Uruguay pobre a tener 5 años de sufrir lo que sufrimos 4 años en la Argentina con Macri. Así que bueno, creo que hay que tener esperanza. Nosotros tenemos que potenciar esto que estamos haciendo ahora, ustedes, el asociativismo digital que yo le llamo, para avanzar en un programa, ¿verdad?, de salida de esta crisis que no nos lleve hacia el capitalismo recargado, sino que nos lleve hacia un proceso de transición que yo he dado en llamar protosocialista, porque no hay condiciones todavía para plantear una transición socialista. Digo, países que no tienen control de sus recursos naturales, que no tienen control del sistema bancario, que dependen tan grandemente de los Estados Unidos, tienen que primero hacer una recuperación de esas riquezas nacionales, lograr establecer el carácter público y esencial de los servicios públicos, del agua, la electricidad, la comunicación, la internet, el transporte, todo aquello, y dar la gran batalla de ideas, potenciar nuestra capacidad de organización y nuestra capacidad de lucha, ¿no es cierto?, a partir de estos análisis, entrelazamiento de distintos movimientos sociales y librar una estrategia continental de lucha antiimperialista. Aprovechar todo esto. Damos la lucha antiimperialista acá, pero coordinadamente con los amigos de Colombia, de Perú, de Chile, de Uruguay, de Bolivia, de toda América Latina, de Brasil, de México, porque hoy podemos hacer. Antes, para coordinar las luchas, los movimientos populares tenían que hacer un esfuerzo gigantesco, viajar, reunirse en algún punto medio de este inmenso territorio que es América Latina y el Caribe y encontrarse por ahí en Quito o en Lima, que venían los de México, venían los del Caribe, los del extremo sur. Ahora podemos coordinar de esa manera, con el asociativismo digital, elaborar estrategias de acción colectiva para golpear todos el mismo día, a la misma hora, en contra del mismo objetivo. ¿Qué es lo que tenemos enfrente? Los transgénicos, que ya no son de Monsanto, son de Bayer. Bueno, una jornada universal de protesta y podemos hacerlo con los compañeros de África y de Asia. O sea, hay gente que está trabajando en esa dirección y creo que lo podemos hacer. Y creo que podemos, si tenemos fuerza. Y luego tendremos que ganar la calle.
En cuanto se pueda ganar la calle, va a haber que ganar la calle porque sin esa no va a haber ninguna posibilidad de lograr un cambio significativo en nuestro país. Bueno, gente, yo les agradezco infinitamente, hay montones de mensajes de todos, perdonen que no pueda dedicarme a responderles a cada uno, nomás les digo que estamos en mi plataforma, en mi blog, que se ha transformado en una plataforma educativa gratuita, hemos comenzado este viernes un curso al cual se pueden añadir en cualquier momento, porque el curso es gratuito y además pueden tomar todas las clases desde el principio hasta el final de una sola vez, si es que tienen suficiente aguante, ¿verdad? Sobre los grandes temas en el tablero geopolítico internacional. ¿Cuáles son los grandes temas del momento actual? Comercio internacional, venta de armas, cambio climático, la especulación financiera, todo eso lo estamos haciendo conjuntamente con Javier Echaide, así que simplemente van ahí a mi página web, atilioborón.com.ar/cursos, se inscriben, es absolutamente gratuito, reitero, como mucha gente me dijo, bueno, pero queremos hacer un aporte, abrimos un casillero especial para quien quiera hacer la donación, algunos cuantos ya lo han hecho, pero no es para nada obligatorio, todo lo contrario, el curso es gratuito y lo seguirá haciendo, y ahí estamos haciendo este curso que acaba de empezar, así que pueden cualquiera de ustedes ver la clase, no es que yo doy la clase a una determinada hora, la clase la subo, es una videoclase que está subida en el sitio web y al cual ustedes la miran cuando quieren, cuando tengan tiempo. Cada viernes vamos subiendo una clase, entonces hay gente que la sigue regularmente u otros que prefieren esperar 2 o 3 semanas y después ven las 3 clases seguidas y también pueden acceder en fecha próxima al curso que hemos hecho sobre el mundo después del COVID-19, mucho más desarrollado de esto que yo muy sintéticamente les dije acá. Bueno, gente, les mando un gran saludo, hasta la victoria siempre, no aflojen en la lucha, este es el momento decisivo, los quiero, muchas gracias, gracias Alexia, te traicionó la Telefónica, el Grupo Clarín, no querían esto y se ve que te tomaron por sorpresa, gracias a ustedes por estar acá, les mando un gran abrazo, los vuelvo a invitar, www.atilioborón.com.ar y no aflojen que vamos a poder salir bien de todo esto. Un gran abrazo y lo van a encontrar esto en las redes sociales después, ahora lo voy a terminar. Gracias.